Bienvenido de nuevo al canal Aprende a Aprender. Hoy vamos a leer juntos este mapa mental. Recuerda que te lo puedes descargar de nuestra página web. Consulta siempre la descripción de los vídeos, allí encontrarás los enlaces de todos estos mapas y de otros muchos regalos. Comencemos. ¿Todo el mundo puede activar sus estados creativos? Si se lo plantea, ¿todo el mundo puede ser creativo? La respuesta es sí. Para saber por qué, vamos a leer juntos esta especie de mapa mental, y digo especie porque veréis que tiene un formato un poquito especial. Tenemos dos modos de pensamiento, el modo focalizado o enfocado, que es la manera que más trabajamos y seguro que es la que tendréis en mente relacionada con la sesión de estudio. Y luego tenemos el modo de pensamiento relacionado con la creatividad. Lo podemos llamar modo cerebral difuso o lo podemos también llamar default mode. Lo que nos interesa sobre todo de este vídeo es cómo saltar de un estado a otro, que es la parte central. Así que vamos a ver modo focalizado, luego vamos a ver modo difuso y qué es, y finalmente cómo pasar de un modo de pensamiento al otro. Como os decía, el modo focalizado o enfocado es el que asociaréis a la sesión de estudio habitual o cuando estáis en clase escuchando al profesor. Son estados de alta atención, de alerta, estados beta o de simpaticotonía, momentos de concentración o estados, como veis aquí, estados de concentración son racionales, son analíticos, son lógicos, lineales, secuenciales. ¿Veis? 1 nos lleva a 2, nos lleva a 3, nos lleva a 4, nos están contando una cosa y esa cosa que nos están contando nosotros a su vez se la podemos explicar a otra persona porque ha seguido un proceso, como os digo, racional, analítico, lógico, lineal. Por ejemplo, un problema de física o mates que consiste en simplemente en aplicar una fórmula o un análisis sintáctico de una oración en lengua. ¿Dónde estamos trabajando a nivel cerebral cuando activamos ese modo de pensamiento enfocado? En el córtex prefrontal, con nuestra memoria de trabajo, la working memory. La working memory, la memoria de trabajo, ya sabemos que es una de esas funciones ejecutivas de las que se encarga el córtex prefrontal. Bien, por tanto, el modo enfocado no tiene secretos para nosotros. Ahora vamos a hablar del modo difuso, el de la creatividad o default mode. Es ese modo de pensamiento en que está el cerebro trabajando por defecto, él solito, no puede dejar de pensar, cuando no le tenemos enfocado en ninguna otra cosa. Vamos a hablar más de ello. Es un estado de relajación mental, estados alfa o de parasimpaticotonía. En simpaticotonía es ese modo de, ¿verdad? Fight or flight, lucha o huida, esa alerta de la que hablábamos antes. Sin embargo, los estados de parasimpaticotonía son esos ratitos, podríamos llamarlos incluso de aburrimiento, hemos hablado de ello en el vídeo de aburrimiento. Son aquellos ratitos de pensamiento libre, en que dejamos que nuestra mente divague libremente o difusee, palabra inventado por mí, no lo busquéis. Es lo que se llama pensar fuera de la caja, think outside the box. Por tanto, no es un pensamiento lineal. Se está produciendo por redes neuronales dispersas, entonces no puede ser lineal, no lo controlo. Son conexiones de ideas de modo inesperado. Yo no puedo guiar esas conexiones de manera lineal como hacíamos antes. ¿Qué ejemplos tenemos de ese estado difuso en el que activamos o necesitamos activar nuestra creatividad? Nos encontramos ante un problema complejo. Antes, os decía, en física mates aplicábamos una fórmula para un problema muy determinado. Imaginad que ahora necesitáis combinar cosas que habéis aprendido en otros años, incluso saltar de una asignatura a otra, calcular unidades diferentes para poder acceder a la fórmula que os dio el profe y entonces resolver el problema. Es decir, el problema es complejo, no es A, B y C. Otro ejemplo de necesidad de activar el modo difuso cerebral sería tener que hacer una redacción de lengua, o escribir un libro, o escribir una tesis, o un trabajo fin de curso. En todos esos casos nos interesaría dejar volar nuestros pensamientos para que Brainy tuviera esa idea genial. ¿Vale? La escritura a mano, aquí os lo recuerdo, es una manera estupenda para activar nuestros estados creativos.
Pero vamos al grano. ¿Cómo saltar del modo enfocado en que estamos habitualmente, salir de esos momentos de estrés, de tensión, de alta tensión, que por otro lado es lo que requiere la manera de vida que tenemos? ¿Cómo saltar, repito, de esos estados a los modos creativos? Tenemos las 3 Bs: bed, bus, bath, sueño, el autobús o cualquier medio de transporte, y el baño. ¿Vale? Y nosotros ya sabemos que durante el sueño se apaga el tálamo, que es como una estación de paso de todos los estímulos, salvo los olfativos, provenientes del mundo exterior, y aparte se apaga la corteza cerebral, con lo cual si dejamos de tener influencia de todo el mundo externo, es decir, si nos olvidamos de esa tensión y de esos requerimientos y esas prisas de la vida cotidiana, tendremos acceso a otros modos de pensamiento. Como os decía, en el autobús o en el coche, incluso conduciendo, cuando ya lo tenemos automatizado, se producen ideas geniales. Nuestra mente va pensando libremente y también es una manera de acceder a esos estados creativos. Y todos hemos oído hablar de las ideas bajo la ducha. Pero hay otras muchas maneras. Tenemos el ejemplo de tareas agradables y repetitivas del tipo caminar o correr. Hacer ejercicio físico en general. Ya vimos que estábamos resolviendo un problema complejo, nos quedábamos bloqueados en una de sus partes, nos íbamos a dar unos toquecillos de balón o a corretear por el parque y cuando volvíamos nos sentábamos delante del mismo problema y sin darnos cuenta prácticamente lo resolvíamos del tirón. Hacer ejercicio nos puede ayudar a activar esos estados creativos. Las tareas del hogar, fregar los cacharros, barrer, puede ser el origen de una idea genial. Hacer punto, jardinería, colorear mandalas. Condiciones, diríamos, indispensables para que accedáis a ideas geniales. En primer lugar, cargar la base de datos. Es decir, no podemos esperar tener ideas geniales si previamente no hemos dado al cerebro datos relacionados con esa idea con los que pueda trabajar. Es como inventar una fórmula Excel maravillosa que te relaciona tropecientas columnas y no te molestas en meter en las columnas de Excel los datos con los que esa fórmula tiene que hacer sus cálculos. Más condiciones. Factor tiempo, tener controlado el factor tiempo. Imaginad que tenéis que hacer un trabajo, fin de grado, fin de máster, incluso una tesis doctoral. Si lo dejáis hasta el último momento, vais a tener tanta tensión que vais a estar en estados de alerta, beta, simpaticotonía. No te persigue ningún depredador, pero para ti el tiempo es como si fuera ese depredador. Yo le llamo el depredador del siglo XXI. Entonces tenéis que tener controlado el factor tiempo, porque si no lo tenéis controlado, es la mejor manera de garantizar que no vais a poder salir del modo enfocado, nunca vais a poder acceder a esas ideas fuera de la caja. Y luego un recordatorio, y es que la organización adecuada de nuestras sesiones de estudio, yo aquí os planteo el esquema 25 minutos de estudio, 5 minutos de descanso, tal y como lo dije en los vídeos de atención, pero puede ser la organización a la que vosotros estéis adaptados. Pues esa organización de las sesiones de estudio, a lo que me refiero es que es importante que incluya un tiempo de descanso, de pausa entre esos periodos de estudio. Aquí estaréis en modo enfocado, en esos 5 minutos o lo que vosotros os hayáis organizado, estaréis en modo difuso. Vuestro cerebro saldrá de esos estados de alta tensión y podrá entrar en esos periodos de pausa en sus momentos de creatividad. Y bueno, aquí tenéis el esquema entero de modos de pensamiento explicado en poquitos minutos. Espero que os guste y que vayáis a ver el otro vídeo sobre creatividad. Incluso a nuestro querido Flash le vendría genial salir de sus estados beta de activación y entrar de vez en cuando en estados alfa para activar su creatividad. Y sin más, nos despedimos por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo Flash de creatividad y que nos veamos en siguientes vídeos. Un abrazo.